Sin duda alguna, los traileros son parte fundamental del día a día de un montón de trabajos. Se les agradece mucho a ellos quienes día a día, por autopistas, ciudades, pueblos, por todos lados andan trabajando, y es inevitable que en algún momento lleguen a encontrarse con lo inexplicable. Esta es la cuarta recopilación de relatos contados por traileros. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a subir a nuestra unidad y aprovechar que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y nuestro primer viaje será hacia Orizaba, Veracruz, México. Pablo Cavazos nos cuenta esto. Mi padre era trailero. Hace ya muchos años que se dedica solo a la supervisión de conductores de la misma empresa, pero en lo que tramitaban su puesto entre papeleos que tardarían un par de meses por problemas con la persona que le dejaría ese puesto, le recomendaron entrar a hacer viajes para ir agarrando experiencia y le fuera todavía mejor al momento de entrar de supervisor. Era opcional, pero sí le beneficiaba mucho y mi padre aceptó. Estuvo trabajando de eso unos 4 meses, tiempo en el que cuando le tocaban viajes nocturnos mi madre solía acompañarlo en llamada, por teléfono, en ratos, para que no se quedara dormido, ya que mi padre tenía un horario estricto de sueño, pero el señor se quiso probar a sí mismo, viajando de noche y realmente no le fue tan mal. A veces conducía con acompañante, pero cuando no y le tocaban viajes largos que le empezaba a dar sueño, era cuando mi madre lo acompañaba por teléfono para hacerle plática. Ahora que ya tienen contexto, mi relato va hacia una ocasión en que justamente en eso estaban mis papás. Me acuerdo muy bien que yo estaba viendo una película en el Canal 5, la de Pequeños Guerreros. Escuchaba a mi madre hablando con mi padre al teléfono, lo tenía en altavoz. Y en un momento mi madre se quedó contándole algo de una vecina. Y de repente escuchó un grito fuerte desde el teléfono. Mi madre dejó lo que estaba haciendo, le preguntó desesperada a mi padre que qué había pasado. Ese grito que hasta yo escuché había sido de hombre, pero no sonaba para nada a la voz de mi papá. Mi padre le pregunta a mamá por teléfono mientras yo le bajaba el volumen de la televisión que si había escuchado también. Mi mamá le dice que sí, que un hombre había gritado desde el teléfono. Y todo esto lo escuché con mamá. Nos veíamos el uno al otro con los ojos bien abiertos, escuchando a papá asustado. Y le dijo: me estabas platicando lo de la vecina y me empecé a quedar dormido. Sentí que alguien me movió el brazo y un hombre me gritó aquí en el asiento del copiloto. Me gritó que me despertara. ¿Tú qué escuchaste? Mi mamá le dijo que no jugara con esas cosas, que le dijera la verdad, si estaba acompañado. Papá le dijo casi molesto. Él nunca se molestaba así, pero entiendo que tal vez estaba muy asustado. Sonaba a que mamá no le creía, a pesar de que escuchamos el grito. Solo que para nosotros solo fue un grito como cuando quieres asustar a alguien. Y eso le dijo mamá, que solo escuchamos una voz, hablando también por mí porque le dije que yo también lo había escuchado. Y papá dijo que no podía orillarse en ese momento porque estaba en medio de la carretera, solo. Pero que él sí vio a ese hombre, le agarró el brazo y que le gritó eso, que se despertara. Que del susto dio un volantazo, que afortunadamente no iba tan a la orilla, pero cuando volteó, no había nadie en el asiento. A mamá le cambió la cara al teléfono y trató de calmar a papá, porque él estaba diciendo que seguro alguien lo estaba cuidando, pero que sí le daba miedo eso, que lo vio con sus propios ojos, lo sintió y lo escuchó. Hasta nosotros lo escuchamos. Y mamá se quedó al teléfono con él un rato más, hasta que llegó a su destino, y ahí pasaría la noche. Cuando papá regresó un poco más tranquilo, nos contó a los dos que no recuerda para nada a ese hombre que vio en el asiento del copiloto y que sí lo asustó mucho porque nunca le había pasado nada así. Pero al mismo tiempo, estaba agradecido con él por haberlo ayudado a regresar. Cuando escuchamos relatos parecidos, creo que es inevitable pensar que tal vez estos espíritus lamentablemente dejaron este mundo de una forma que ahora están aquí, sin poder descansar entre nosotros para ayudarles a los demás a que no sufran del mismo destino. ¿O usted qué piensa de esto? ¿Concuerda? ¿Tiene otra teoría?
Una persona que prefiere no se mencione su nombre, desde Tabasco, México, nos cuenta esto. Si alguien no me hubiera acompañado en ese viaje, no sé si estaría contando esto. No porque hubiera pasado algo malo, es que no sé si podría confirmar lo que vi. Que en serio, preferiría saber que aquello lo imaginé, que no fue real, pero sí lo fue. Tengo 3 años que me retiré de mi antiguo trabajo, de trailero, para una empresa de muebles que estaba en Cárdenas, Tabasco. De ahí partíamos a varias partes con cargamento y como si eran muebles algo caros, normalmente nos enviaban con acompañantes, y en aquella ocasión me tocó ir con un compañero que no tenía tan buena relación con él. No es que nos lleváramos mal, es que casi no nos conocíamos. Nos topábamos de vez en cuando en la central. Solamente una vez habíamos sido conductor y copiloto, y en ese entonces que viajamos de noche hacia Tonalá, Veracruz, nos conocimos un poco más. Íbamos por la carretera costera del Golfo o Cárdenas Coatzacoalcos, como le llame cada quien. Eran eso de las 11 de la noche y en ese entonces yo tenía 41 años. Este compañero tenía 37. Y nos hicimos buenos amigos. Platicamos muy bien esa noche porque teníamos amigos en común y cuando íbamos unos kilómetros más adelante de Palo Mulato, en esta carretera que de nuestro lado derecho teníamos puros árboles, no se veía mucho, más allá de nuestras luces, muy solo. Mi compañero, quien iba de copiloto, me empieza a decir, más alarmado cada vez, que tuviera cuidado, que me orillara un poco hacia el carril izquierdo. Yo le hago caso antes de preguntar alguna cosa. Veo el retrovisor, veníamos libres y cuando estoy en ese carril, él no me tuvo que decir nada porque nos quedamos completamente en shock, en silencio. Yo sosteniendo el volante firme y viendo que al costado derecho, cerca de los árboles, alcanzamos a iluminar a un hombre, quien iba caminando sin cabeza hacia nuestra dirección. Nos quedamos completamente en silencio, no dijimos nada. Solo vi cómo mi compañero, cuando lo pasamos, se recargó en el asiento y le pregunté, ¿viste eso? Me dijo que sí. Y luego me dijo que yo tenía un gran temple para no haber soltado el volante. Yo le pregunté que si habíamos visto a la misma persona. No podía creer lo que vi y tuve que preguntarle directamente, aunque una parte de nosotros estoy seguro que no queríamos mencionarlo. Ese hombre no tenía cabeza, ¿verdad? No, entonces sí vimos lo mismo. No dejes de acelerar. Cuando me lo confirmó, sentí todavía más el impacto de eso. Nunca consideré que podría haber algo así. Si te lo imaginas está bien, ya pasó y nada más, pero que los dos vimos a un hombre sin cabeza, caminando por la carretera, era algo impresionante. Por lo que seguimos ese viaje ya un poco más apagados de energía, pero para nada con sueño. Me latía rápido el corazón, estaba nervioso. Sabía que él también, pero no queríamos hablar de eso. Llegamos platicando esto a Tonalá. Ambos se lo dijimos a un gerente de la central con quien ya teníamos un rato conociéndolo. Y nos dijo que no creía que también nosotros lo habíamos visto. Nos dijo que al menos él no lo vio, pero que su hijo sí, justamente en esa autopista, viniendo de esa dirección. Y que él sí le creía, pero que lo había dejado como que a lo mejor y su hijo vio mal, una cosa así, pero los dos vimos eso al mismo tiempo. Volvimos a tomar esa carretera en varias ocasiones, de día, de noche, pero nunca vimos eso otra vez. Ni escuchamos a nadie hablando de eso, que no sabría decir que si era un fantasma. El miedo que nos provocó ver algo así, yo diría que es algo más, algo que a lo mejor quiere eso, que te asustes y te salgas de la autopista. No estoy seguro. Según algunas creencias, hay una delgada línea entre un fantasma, una entidad, un espíritu, un demonio, no necesariamente muy alto en jerarquía, dependiendo quién se lo diga. Pero usted, ¿qué piensa de este tema? ¿Qué cree que haya sido aquello que vieron ambos? ¿Algo con malas intenciones o solamente el reflejo de algo que pasó hace mucho en esa autopista? Vámonos hacia Querétaro, México. Nicolás Díaz nos cuenta esto. En mis primeros años como transportista en la actual empresa que trabajo, siempre me asignaban a mi compañero Romario, quien ya tenía muchos años de experiencia, a diferencia de mí, quien recién acababa de entrar.
Compartíamos bastantes viajes, así como un montón de anécdotas y le tomé un gran aprecio, debido a que él fue como el hermano mayor que nunca tuve, pues me enseñó no solo del trabajo, sino también muchas cosas de la vida. Hace poco nos encontramos, lo cual me dio mucho gusto haberlo visto, tan amable como siempre. Y en esa plática surgieron varias historias que tuvimos cuando éramos traileros, y él me recomendó este canal, porque nos pusimos a hablar de aquello que nos pasó, y es por eso que les escribí mi relato. Quiero contarles de la vez que íbamos con buen tiempo hacia nuestro destino, Guanajuato. Partimos de Santiago de Querétaro, considerando que estábamos a unas horas de ahí y llevábamos un poco más de un día conduciendo sin parar, por otros encargos, algo cercanos pero sin descanso. Por lo que decidimos parar en apenas la primer cachimba que encontráramos y dormir un rato. Las cachimbas son, al menos acá, un tipo de paradas para los traileros, donde te puedes detener a descansar, estacionar el tráiler, bajarte a comer, comprar café, al baño, todo eso. Condujimos un buen rato y nos dieron las 3 de la mañana. Ya estábamos a las afueras de Querétaro y, como Romario iba conduciendo, me dijo que se detendría en una cachimba más adelante para que ambos descansáramos. Y eso hicimos. Yo solo me bajé al baño, regresé al tráiler, me senté en el asiento del copiloto y me dormí un rato. Romario me dijo que se quedaría un rato platicando con unos conocidos en un pequeño restaurante que tenían ahí. Y como a la media hora me despertó Romario tocando la puerta. Me levanté del asiento y me estaba tocando la puerta del conductor. Él no tenía las llaves y había dejado cerrado, por lo que lo escucho diciéndome: «Nico, ábreme, porfa». Yo creía que era porque estaba dormido, pero sí escuché un poco extraña su voz, como si me estuviera susurrando y a la vez queriéndome hablar alto. Me pongo a buscar las llaves que según las había dejado en donde colocamos los termos y eso, solo que no estaban ahí. No le respondo, pero yo estaba buscando y me vuelve a tocar la puerta diciéndome lo mismo. Le digo en voz alta que ya iba, que solo encontraba las llaves y él empieza como a forzar la manija para abrir. Él nunca había sido nada desesperado. Veía alrededor todo tranquilo. No parecía que lo estuvieran persiguiendo, que fue lo primero que pensé. Que de hecho me puse a ver por los espejos retrovisores y no había nadie. A él, por la altura del tráiler y la posición de los espejos, tampoco lo podía ver. Él ya no decía nada, pero seguía forzando la manija de vez en cuando. Obviamente estaba desesperado. Les digo, estaba dormido. No se me ocurrió hasta no encontrar las que podía abrir desde adentro manualmente, solo quitando el seguro. Me estiro, no alcanzo y me empiezo a acomodar en mi asiento y suena mi teléfono. Este era uno de estos Nokias viejitos porque fue en el año 2003. Veo el teléfono y era Romario. Él me estaba llamando, pero seguía moviendo la manija. Algo malo seguro le estaba pasando. Estaba desesperado por entrar y le contesto en lo que me estoy moviendo a su asiento para abrir, y cuando contesto la llamada, lo escucho diciéndome en voz baja que no abriera la unidad. Me quedo quieto. Creí que era un tipo de juego, que Romario nunca jugaba con cosas así. Le pregunto que si era una broma, que lo estaba escuchando afuera, y sí me detuve antes de abrir, porque tampoco escuchaba ya la manija moviéndose. Él me dice: «Voltea para acá, para el restaurante, yo estoy acá». Me levanto un poco. Veo la ventana de ese pequeño restaurante y tenían cerrada la puerta. Las cortinas las habían bajado y sí alcancé a ver que movieron una parte de las persianas para verme. Estaban Romario y el señor que atendía ahí, haciéndome señales de que no hiciera ruido, que no abriera la puerta. Luego me hicieron la seña de que no y que no, que me recargara, que me acostara. Y luego Romario me lo dijo por teléfono: «Recuéstate en el asiento, no hagas ruido, no te asomes. Hay algo afuera del tráiler que se parece a mí. Lo estamos viendo, don Fermín y yo». Esto me tomó tanto por sorpresa que no supe exactamente qué hacer. No hice más que guardar silencio porque Romario me dijo que ya no dijera nada, que se quedaba conmigo al teléfono, que lo estaban vigilando desde ahí, pero sí me percaté de que sonaba alarmado. Yo le hice caso, recargué mi asiento, me acosté, le dije que no había problema, que esperaría a que se fuera. Era como si yo no quisiera creer lo que me estaba diciendo. Pero en ese momento volví a escuchar a Romario afuera de mi puerta, ahora la del copiloto. Él me dijo:
Nico, ¿no me vas a abrir? Romario me dijo por teléfono que ni me parara, que ahorita se iba. Y me quedé no sé cuánto tiempo ahora asustado, viendo hacia el techo de la cabina y me quedé dormido de repente. Me volvió a despertar Romario, solo que ahora él abrió, él tenía las llaves, y una parte de mí pensó que eso había sido un sueño, pero cuando me despertó me dijo: ¿no vas a bajar por nada más, para irnos de volada? Le dije que no, mientras levantaba mi asiento y vi cómo se despedía del señor del restaurante, don Fermín. Habían vuelto a levantar las cortinas y la puerta estaba abierta. Le pregunté a Romario si lo que había pasado hace rato fue un sueño o qué fue. La verdad, Nico, yo no me di cuenta, hasta que don Fermín empezó a apagar el puesto, a cerrar las cortinas, y los otros dos compañeros que estaban ahí le ayudaron rápido a mover todo para cerrar. Yo les pregunté que qué pasaba y me dijo que te llamara rápido. Me movió antes a la ventana diciéndome que no hiciera ruido. Levantó un pedacito de la persiana y me dijo: es que mira, allá estás tú. Nico, afuera de esta unidad estaba alguien que se veía como yo. Te estaba tocando la puerta y luego vi cómo casi se cuelga de la manija. Te llamé a ti y fue demasiado extraño. Por favor, más adelante puedes manejar tú. En lo que me calmo, ya te relevo en un rato. Romario de verdad estaba muy nervioso contándome esto. Encendía el tráiler, movía algunas cosas y las manos le temblaban. Yo le dije que no vi nada, no dudando de lo que dijo, sino contándole mi parte, que hasta lo escuché hablándome y casi le abro la puerta. A lo que él me dijo, sacando el tráiler de la cachimba y tomando la carretera, que don Fermín le dijo que hace mucho no veía algo así, que hace tiempo era frecuente que alguien a quien él estuviera atendiendo, de pronto lo veía también afuera del restaurante, intentando entrar a algún tráiler, a veces asomándose a las ventanas del local, y por eso cerraron todo, que no saben qué es o quién, y que uno de los compañeros que estaban ahí le confirmó que él también había visto eso una vez, precisamente en esa cachimba. Todos le decían que no hiciera ruido, que eso se quedaba por ahí unos segundos y luego se desaparecía, pero nadie sabía qué era. Si Romario me hubiera solo contado esto, sin yo haber visto o escuchado algo, aún así le hubiera creído. La forma en que estaba asustado no era para nada habitual en él. Pero no, a mí me tocó escucharlo afuera de la unidad. Yo vi cómo se encerraron en el restaurante. Los vi haciéndome señas, me hablaron por teléfono y, aunque no vi nada esa noche, puedo dar fe en que algo muy raro pasó en esa cachimba. En el primer comentario le vamos a dejar una lista de reproducción de puras experiencias de traileros. Ya hemos elaborado varias listas específicas en el canal, por si gusta echarse la vuelta de algún tema preciso. Aún las estamos haciendo por si ve que faltan algunas por ahí. Muchas gracias. Y ahora, Raimundo Suárez, desde Michoacán, México, nos cuenta lo siguiente. Al menos yo, cuando trabajaba de trailero, pensaba en este tipo de cosas como algo imposible, que a lo mejor y la gente contaba porque veían mal, confundían las cosas. No es que no ocurrieran este tipo de espantos, pero para mí era difícil que le pasaran a gente cercana. Así pensaba yo, no me hagan mucho caso. Sin embargo, me tuvo que pasar algo directamente a mí para entender esto de una manera completamente diferente. Todo empezó cuando ingresé a trabajar en Morelia, a una empresa de materias primas, y yo era transportista. Usualmente, por reglas de la empresa, no nos permitían viajar más de una persona en cada tráiler. En los centros, por ejemplo, solo podía haber una persona y era para mí normal viajar completamente solo. No nos tocaban tampoco seguido viajes tan largos, era lo bueno, pero sí lo sabía. Ahí duré trabajando unos 6 meses, que la empresa tenía varias unidades de las cuales rotábamos para el uso. Y la primera vez que me tocó ver algo raro fue en un viaje que tuve de Morelia hacia Indaparapeo. Tomé si no mal recuerdo, la México 126, y eran eso de las 11 de la noche. Ni siquiera era tan tarde, pero por allá sí se quedaba sola la autopista. Esa noche yo salí muy bien descansado. Era mi primer encargo. No pude atribuirle lo que vi a cualquier otra cosa. Y es que cuando iba en una parte que el terreno estaba más elevado, donde no había ni un solo poblado cerca,
porque conocíamos muy bien la zona. Ahí adelante en el camino, como no iba muy rápido por la altura, veo que van pasando por la autopista unas figuritas. Pongo las luces altas y alcanzo a ver, porque yo también me iba acercando, que eran 3 niños. Me acerco, ellos cruzaron, y eran 3 niños que iban serios, caminando, sin voltear ni siquiera a verme, y los 3 iban agarrados de la mano. Los pasé, los vi muy bien, y cuando los dejé atrás, me asomé por los espejos laterales y no estaban en ninguna parte. Tal vez ya se habían metido para el monte, pensé. Pero igualmente, ¿qué tenían que estar haciendo 3 niños en esa parte de la carretera? ¿A dónde iban? ¿De dónde venían? Me asustó un poco, pero bueno, seguí mi camino. Llegando a la central de Indaparapeo, conocí a varias gente. Hice mi trabajo, platiqué un ratito con un compañero y cuando le conté esto, que le mencioné la altura en donde los vi, él me dijo que era muy raro. Coincidió conmigo con que no debería haber niños ahí, gente en general. No había nada cerca y todavía caminando a esas horas completamente a oscuras. Y que qué bueno que no me paré, que nunca lo hiciera, porque seguramente no eran niños de verdad. Me fui, ya de regreso no pasó nada raro. Sí, venía un poco asustado, pero no pasaba nada. Sin embargo, cuando llegué a Morelia, estacioné esa unidad, la persona con quien reportábamos nuestra llegada se le quedó viendo raro. Volteo hacia el tráiler y no veo nada extraño. Y él me dice: yo sé que vienes solo, te vi llegar y no lo entregarías con alguien adentro, ¿verdad? Pero es que vi a alguien sentado en el asiento del copiloto. No traes a nadie, ¿cierto? Le dije que no, que yo no veía a nadie, pero que si quería fuéramos a revisar los dos. Ya estaba estacionado, cerrado, y él me respondió: no, no te apures, a ver, es la unidad. Ya sé cuál es. Hombre, déjalo así. Me dice esto, se persigna y, como les dije, yo pensaba que este tipo de cosas como algo que era fuera de mi interés. Incluso llegué a pensar que a lo mejor y me quería asustar, por lo que le dije que nos veíamos en un rato. Me quedé en la central, esperando mi otro encargo, y no usé la misma unidad. La cambiábamos seguido porque a la empresa le gustaba mucho mantener el orden de los camiones, allá ellos. Pasaron apenas unos días y en lo que trabajé, me tocó un viaje hacia Pátzcuaro. Y todo bien, ya iba llegando a la ciudad, aún por carretera, en los últimos pueblos. Eran las 8 de la noche cuando del camarote, porque esta unidad tenía un pequeño camarote donde te podías acostar. De ahí sentí que me tomaron del respaldo del asiento y me jalaron hacia atrás. Como pude, tomé el volante, me enderecé, no tuve ni tiempo de voltear y me orillo. Voy frenando, que gracias a Dios no iba con mucha velocidad para detenerme en poco tiempo, y cuando volteo, yo estaba completamente solo. Ese jalón había sido muy fuerte. Hubo segundos en los que de plano no sentí el respaldo, hasta que como que lo soltaron y me pegó en la espalda de regreso. Todo esto en completo silencio, bueno, a excepción de la radio. Y por más que revisé, no vi nada. Pero eso sí, apenas avancé unos kilómetros, temblando, me empecé a sentir muy mal. Me sentía muy mareado. Cuando tuve la oportunidad, me orillé en una gasolinera y me bajé a devolver el estómago. Fue una sensación muy extraña, y todo después de eso que me pasó. Llegué a mi destino sin sentirme mejor. Aún me sentía mareado, mucho. No tenía malestar en el estómago, pero era raro sentirme de esa forma. Le conté esto a un colega que me topé de la misma empresa que andaba por allá, y él me dijo que era ese tráiler en especial. Era uno de color rojo vino. Casualmente usé también ese cuando me pasó lo de los niños, y mi compañero me dijo que a él solo le habían contado que si le tocaba esa unidad tuviera mucho cuidado, que siempre fuera bien despierto porque decían ahí en la central que pasaban cosas muy extrañas en ese tráiler. No le debatí nada, sobre todo porque al menos eso último fue algo tan directo hacia mí que era complicado haberme imaginado eso. ¿Cómo podía ser? Si el asiento me lo hicieron hasta atrás. Y este compañero me regaló un peluche de su tráiler. Dijo que solía cargar con 1 o 2 y ponerlos en los asientos del copiloto. Yo sí había escuchado esto. Entre compañeros decíamos que siempre debíamos traer el asiento del copiloto con un peluche, una cajetilla de cigarros, hasta un crucifijo ahí. Si no, se te podía subir el muerto en la carretera.
y él me dijo que así podía cubrir esa posibilidad, en caso de que fuera eso. Yo ya no estaba en posición de pensar que esto era ridículo, no con lo que me pasó, por lo que lo tomé y emprendí mi camino de vuelta. A diferencia de mis otros meses trabajando en esa empresa, ahora, después de esto, sí empecé a notar que esa unidad me la asignaban con más frecuencia. Y si bien yo pensaba en eso que me había pasado anteriormente, tampoco era como que me pusiera nervioso al volante. Había tenido uno que otro viaje tranquilo en ese tráiler. Solo que sí me percaté de que cuando no me pasó nada, era cuando los viajes eran de día. Y ahora me tocaba viajar de tarde y regresar por la noche. Por lo que en efecto, hice un viaje corto hacia Tiripetío. Todo muy bien de ida, pero de regreso, cuando venía ahí por la presa a Coencio, conduciendo tranquilo, de repente suena un estruendo muy fuerte en la cabina. Esto me hizo pensar que algo había explotado adentro. Pensé rápido en que si traía algún aerosol porque de otra forma, ¿qué pudo haber estallado así? Pero no, yo no traía nada. Quizás en el camarote algún otro compañero había dejado un desodorante o algo así. Sin embargo, no olía nada más que a puro cigarro. Yo nunca fumé, y ese olor fue tan repentino y fuerte que sí o sí, era como si alguien estuviera fumando dentro del camarote. Voy conduciendo derecho, volteando de un segundo a otro hacia atrás, encendiendo la luz de la cabina, pero no había nada fuera de su lugar. Y cuando voy llegando a Morelia, sentí en el antebrazo algo que me dolió tanto que casi suelto el volante ahora sí. Este dolor hasta me hizo olvidarme del susto de eso que había estallado, por lo que vuelvo a encender la luz de la cabina. Me veo el antebrazo, que era el derecho, y tenía una marca como si me hubieran apagado un cigarro en el brazo. Así, una quemadura pequeña, en forma circular, y me ardía mucho. Por eso tomé un bote de agua que tenía, me mojé un poco y también mojé el asiento del copiloto y no me dejó de doler, pero al menos dejé de sentir caliente el antebrazo. No sabía ni qué pensaba. No tenía sentido eso que estaba ocurriendo. ¿Qué se supone que explotó en la cabina? ¿Quién o qué me hizo esa marca? Llegué a la empresa y me bajé rápido para lavarme eso. Vi a un compañero y le enseñé el antebrazo, contándole todo lo que me pasó en ese viaje. ¿De pura casualidad vienes en la guinda? Así le decían a esa unidad, la Rojo Vino que les comenté. Le dije que sí y me comentó: ¿a poco no te han contado de ese tráiler mundo? Le dije lo que les conté a ustedes, lo poco que me dijo el otro compañero allá en Pátzcuaro. Pues mira, a mí cuando me tocaba esa unidad pedía que me la cambiaran. Yo empecé a ver también cosas muy raras en la carretera cuando me tocaba conducir en la guinda. Nunca me pasó algo como a ti, pero sí me llegaron a espantar en varias ocasiones. Y es que en esa unidad yo aún no trabajaba aquí, pero tenía, según recuerdo, 2 meses antes de que yo entrara. En ese tráiler un compañero se dio de baja a sí mismo. Él siempre traía uno de estos artefactos que le pueden quitar la vida a otra persona. Y ahí quedó. Por eso decimos que en esa unidad pasan cosas bien raras, porque algo se quedó ahí en ese tráiler. Al menos nosotros pensamos que no son fantasmas lo que vemos si nos toca ver algo en la carretera, sino es algo que trae cargando ese tráiler. Eso hace que veas ese tipo de cosas. No sé para qué, pero seguro ese compañero la estaba pasando muy mal, y algo de eso se quedó ahí. Nunca me había tocado saber de algún colega que le pasara lo que a ti. Hasta una herida te dejó, mírate. Yo te recomiendo que cada que te la asignen pidas cambio, porque la empresa, ¿tú crees que van a querer quitar esa unidad solo porque nos espantan a nosotros? Pues no, quién sabe hasta cuándo se va a quedar ese compañero en ese tráiler. A partir de ahí sí pedía cambio cuando me tocaba la guinda, y siempre me lo cambiaban, sin problema. También supe que la mayoría evitaba ese tráiler, sabían que algo pasaba con él, y después de eso no me volvió a pasar nada igual. El brazo me sanó y yo comencé a creer que todo esto es verdad, que todo lo que cuentan es cierto, solo que puede ser que no siempre sean fantasmas lo que veamos. Para mí fue entender que quizás un fantasma me hizo ver eso y tal vez hasta me hizo ver a esos niños. No lo sé, por ello les cuento esto aquí, para ver si alguien más sabe sobre eso. Imagínese cuántas cosas que los traileros ven y no se llegan a contar.
Cuántas cosas que de pronto pasan por ahí que son tan aterradoras que lo mejor es pensar que nos lo imaginamos, que veníamos cansados ya que podría ser cualquier otra cosa. Pero no todas pueden ser alucinaciones. Algunas hasta dejan huella en nosotros. ¿Y usted ha vivido algo en la carretera? Cuéntenos, sería un placer conocer su historia. ¿Le gustan los panteones? De ser así, le invitamos a ver nuestra nueva entrega en nuestro canal Misterios de la Fogata, pues allá visitamos el panteón que se dice es el más grande de Guadalajara. Lo recorremos, le contamos su historia, relatos y si gusta, se lo dejo en el primer comentario. Muchas gracias de antemano. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.